Era una mañana común en la sucursal bancaria más exclusiva de Polanco, hasta que un hombre de 72 años cruzó la puerta de cristal. Sombrero de paja desgastado, camisa de manta blanca con manchas de tierra, huaraches viejos. Don Esteban Morales parecía completamente fuera de lugar en ese ambiente impecable de mármol y acero. Cuando pidió retirar 20 millones de pesos en efectivo, la sucursal se detuvo y la risa cruel del ejecutivo resonó por todo el salón. «Si tiene ese dinero, yo renuncio aquí mismo». Pero Cristian Villegas no sabía con quién estaba tratando, y nadie esperaba lo que vendría después. Don Esteban Morales empujó la pesada puerta giratoria del Banco Nacional de Desarrollo. Sus manos callosas, marcadas por décadas de trabajo bajo el sol, contrastaban con las superficies brillantes de la recepción. El aire acondicionado helado chocaba con el calor de septiembre que aún se pegaba a su ropa humilde. A sus 72 años, había despertado a las 4 de la mañana en su rancho de Hidalgo, como hacía desde hacía 55 años. Tomó su café de olla, revisó los cultivos de nopal y decidió que era hora de resolver ese asunto bancario personalmente. No confiaba en hacer transferencias tan grandes por Internet. Prefería ver a los ojos a las personas con quienes hacía negocios. El sombrero de palma cubría su cabello completamente blanco. La camisa de manta mostraba años de uso honesto, lavada a mano por su esposa Guadalupe. Los huaraches de cuero, hechos por un artesano del pueblo, habían caminado kilómetros de tierra roja. En la muñeca, un reloj Casio de plástico que había comprado hace 25 años y aún funcionaba perfectamente. Nada en él gritaba riqueza. Nada sugería poder. Era exactamente como le gustaba ser visto. Un hombre del campo, sencillo y honesto. Los otros clientes de la sucursal, todos en trajes ejecutivos de diseñador, portafolios de piel italiana, relojes suizos, se apartaron instintivamente cuando don Esteban pasó. Mujeres con bolsos Hermès arrugaron la nariz. Hombres con corbatas Ferragamo ajustaron sus nudos con incomodidad visible. El contraste era brutal. Ahí estaba un templo de las apariencias, del estatus, de los juicios basados en lo que se vestía y se tenía. Cristian Villegas, el ejecutivo de cuentas premium de 38 años, observó toda la escena desde su escritorio de vidrio. Se consideraba un triunfador. MBA en el ITAM, posgrado en Suiza, BMW Serie 5 en el estacionamiento, departamento en Santa Fe con vista panorámica. Su traje Hugo Boss costaba más que el salario mínimo de 4 meses. Sus zapatos Churches ingleses brillaban como espejos. Su Rolex Submariner valía lo mismo que un auto compacto nuevo. Otro que se equivocó de sucursal, pensó Cristian, ajustando su corbata de seda italiana. Probablemente ni sabe dónde está. Había construido su carrera siendo despiadado con los clientes incorrectos. Para Cristian, el éxito se medía por los ceros en la cuenta, por el código postal, por la marca del coche. Y ese viejito claramente no tenía nada de eso. La recepcionista Daniela, una joven de 26 años que admiraba profundamente a Cristian, también notó la presencia. «¡Qué vergüenza!», murmuró a su compañera Sofía. «¿Cómo dejaron entrar a ese señor aquí?». Había sido entrenada por Cristian para filtrar el tipo correcto de cliente. Personas como don Esteban, en su visión, solo traían problemas y hacían perder tiempo valioso. Cuando don Esteban se acercó al área de ejecutivos, el ambiente se tensó. Sus huaraches hacían un sonido diferente sobre el piso de mármol travertino. Algunos clientes detuvieron sus conversaciones. Las miradas se multiplicaron. Cristian salió de su oficina con pasos firmes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Puedo ayudarlo?, La pregunta salió con un tono condescendiente, como si hablara con un niño perdido en un centro comercial. Don Esteban se quitó el sombrero respetuosamente, revelando un rostro curtido por el sol, pero con ojos firmes,
inteligentes, que habían visto mucho en la vida. «Buenos días, joven. Necesito hacer un retiro de mi cuenta». Christian apenas pudo disimular una sonrisa burlona. Miró a Daniela, quien cubrió su boca para esconder una risa. «Por supuesto, señor. ¿Cuánto desea retirar?» 20 millones de pesos, en efectivo. Es para una compra de terrenos. Necesito el dinero hoy antes de las 3 de la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Christian parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Daniela se atragantó con su propio aire. Los otros clientes, que hasta entonces fingían no prestar atención, ahora miraban descaradamente. Christian recuperó la compostura y soltó una carcajada alta, resonante. ¿20 millones? ¿En efectivo? Su risa sarcástica llenó toda la sucursal. Imagínese, Daniela, nuestro amigo campesino aquí quiere retirar 20 millones en efectivo. Daniela rió junto con él, contagiada. Otros ejecutivos se acercaron, curiosos por el alboroto. Sofía susurró algo a un guardia de seguridad, quien inmediatamente se puso en alerta. La situación se estaba volviendo humillante, pero Christian estaba disfrutándolo. Para él, poner en su lugar a gente inferior era casi un deporte, una forma de reafirmar su posición en la jerarquía social. ¿Está seguro de que no confundió los números?, Christian preguntó, su voz goteando sarcasmo. ¿Tal vez son 20.000? ¿O 200.000? Don Esteban permaneció tranquilo, acostumbrado a este tipo de situaciones a lo largo de su vida. Había aprendido que las apariencias engañaban, tanto las suyas como las de los demás. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente quién era. Y sabía que la justicia siempre llegaba para quien tenía paciencia. «No, joven», respondió con serenidad absoluta. «Son 20 millones. Puede verificar la cuenta si gusta». Lo que nadie en esa sucursal imaginaba era que aquel hombre humilde, de ropa sencilla y modales tranquilos, era el fundador y accionista mayoritario del banco. La tormenta apenas comenzaba, y Christian Villegas no tenía idea del huracán que acababa de provocar. Para entender quién era realmente don Esteban Morales, hay que retroceder 60 años en el tiempo, cuando un niño de 12 años caminaba descalzo por los campos de un ejido que no pertenecía a su familia. Nacido en una familia de campesinos sin tierra, Esteban conoció la pobreza de cerca. Su padre, Aurelio Morales, trabajaba de sol a sol en tierras ajenas. Sus manos callosas cargaban el peso de una vida dedicada al trabajo honesto, pero mal pagado. Su madre, doña Refugio, lavaba ropa ajena en el río hasta que sus manos sangraban. El pequeño Esteban ayudaba en la milpa desde los 8 años, pero tenía algo que lo diferenciaba: una hambre insaciable de aprender. Mientras otros niños jugaban después del trabajo, él estudiaba bajo la luz de un quinqué de petróleo. Su maestra de la escuela rural, la profesora Elena Campos, fue la primera en notar su potencial excepcional. «Este niño va a llegar lejos», decía con orgullo. «Tiene una inteligencia que no se enseña. Es un don de Dios». A los 14 años, cuando muchos de sus compañeros ya habían abandonado la escuela para trabajar tiempo completo, Esteban tomó una decisión que cambiaría su vida. Caminó 40 kilómetros hasta Pachuca y buscó trabajo como ayudante en una tlapalería. Dormía en un cuarto que compartía con otros 4 trabajadores. Despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde y aún encontraba energía para estudiar de noche en una escuela nocturna gratuita. A los 18 años, graduado de la secundaria con las mejores calificaciones, Esteban hizo una promesa solemne frente al espejo roto de su cuarto. Saldría de la pobreza, pero nunca olvidaría de dónde venía. Con su primer sueldo como ayudante de contador, hizo algo que sus compañeros consideraron locura. Compró sus primeras acciones de Cemex. Eran solo 5 acciones
que costaron casi todo su ahorro de 3 meses. Las 2 décadas siguientes fueron de sacrificio que pocos hombres soportarían. Esteban trabajaba como contador durante el día y estudiaba administración por las noches. Cada peso ahorrado se convertía en inversión. Cada centavo guardado era una semilla para el futuro. A los 28 años, conoció a Guadalupe, una maestra de primaria de corazón generoso que vio en él no al hombre simple que era, sino al hombre extraordinario que podría llegar a ser. «Algún día esto valdrá la pena», le decía Esteban en las noches más difíciles. «No es solo por nosotros, es para demostrar que la gente humilde también puede triunfar». El primer gran golpe de suerte llegó a los 35 años. Esteban había ahorrado peso por peso para comprar un terreno ejidal que se estaba vendiendo por deudas. Era un terreno de 50 hectáreas aparentemente sin valor, con tierra árida y sin agua. Los otros interesados se rieron cuando vieron al contador haciendo ofertas, pero Esteban vio lo que otros no: potencial infinito para cultivar nopal, tuna y maguey. Plantas que no necesitaban mucha agua y que tenían mercado creciente. En 5 años, trabajando 18 horas diarias, transformó esa tierra seca en una de las plantaciones de nopal más productivas de Hidalgo. Introdujo sistemas de riego por goteo, técnicas de cultivo modernas, procesamiento de nopal para exportación. Con las ganancias sustanciales, comenzó a diversificar. Compraba propiedades cuando todos vendían por pánico. Invertía en pequeños negocios locales que necesitaban capital. A los 45 años, Esteban ya era millonario varias veces, pero absolutamente nadie lo sabía. Seguía viviendo en la misma casa modesta del rancho, manejando la misma camioneta Nissan que había comprado usada 10 años antes. «El dinero no cambia quién eres por dentro», le decía a Guadalupe. «Si eras bueno siendo pobre, serás bueno siendo rico». Fue en esa época cuando escuchó que un pequeño banco regional estaba a punto de quebrar. Los dueños querían vender, pero nadie creía en su futuro. Esteban vio una oportunidad. Lo compró completo por un precio que todos consideraron excesivo. En los años siguientes, con una gestión enfocada en atender a pequeños productores, campesinos y microempresarios, gente como él había sido, el banco creció exponencialmente. Nunca asumió cargos visibles, prefería trabajar desde las sombras. Pero sus decisiones como fundador y accionista mayoritario transformaron ese pequeño banco regional en una institución nacional respetada. A los 60 años, cuando podría estar jubilado disfrutando su fortuna, Esteban siguió trabajando la tierra. «Aquí es donde me siento yo mismo», explicaba a los pocos amigos cercanos. Nunca ostentó riqueza. No tenía jet privado, no vivía en mansión, no frecuentaba clubes exclusivos. Su única extravagancia era comprar un sombrero nuevo cada 10 años. En los últimos años, había notado algo preocupante. Las sucursales de su propio banco se estaban volviendo lugares fríos donde los ejecutivos maltrataban a clientes humildes. Recibía cartas de queja cada semana. Decidió que era hora de ver con sus propios ojos qué estaba pasando. No como el fundador don Esteban Morales, sino como el campesino humilde don Esteban Morales. Por eso estaba ahí esa mañana, listo para una lección que Cristian Villegas jamás olvidaría. Cristian todavía reía de su propia broma cuando decidió convertir ese momento en una demostración de poder. «Señor, ¿cómo dijo que se llamaba?» Esteban Morales». «Señor Morales». Cristian pronunció el nombre como si fuera una broma interna. «Para retiros de ese monto, tenemos protocolos muy específicos. Necesita cita previa en banca privada, comprobación de origen de recursos y una serie de documentaciones». Don Esteban mantuvo la calma. «Joven, esta es mi cuenta desde hace 30 años. Nunca necesité cita para mover mi propio dinero».
Ah, pero las reglas cambiaron. Christian sonrió con malicia. Especialmente para retiros en efectivo superiores a 10 millones. Es política. Interna para prevenir lavado de dinero. Daniela, trae el formulario KYC completo para el señor. Daniela se levantó rápidamente, disfrutando el teatro. Claro, Christian. Traigo también los formularios de declaración patrimonial. Otros ejecutivos comenzaron a acercarse, atraídos por lo que parecía ser un procedimiento especial. Mónica, la supervisora, se unió al grupo. ¿Problemas, Christian? No hay problema, Mónica. Solo siguiendo protocolos. Este señor quiere retirar 20 millones sin documentación adecuada. Ingeniero Ricardo Bustamante, quien esperaba en el área VIP, suspiró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Este tipo de situaciones atrasa el servicio de todos. ¿Por qué no lo mandan a una sucursal más apropiada? El ingeniero tiene razón, concordó Alejandra Sánchez, revisando su Rolex. Hay cajas de ahorro que atienden ese perfil de cliente. Christian tomó una pila de formularios que Daniela había traído. Necesitaremos que llene estos documentos. Son apenas, contó teatralmente, 22 formularios. Y también necesitaremos copias certificadas de comprobante de ingresos de los últimos 3 años, declaración de impuestos, escrituras de propiedades. Y además, agregó Daniela con una sonrisa venenosa, retiros en efectivo superiores a 10 millones solo se procesan con 72 horas de anticipación por cuestiones de seguridad. Javier, el guardia de seguridad, dio un paso adelante. Señor Villegas, si el señor no tiene la documentación, tal vez sea mejor que regrese otro día. Está generando incomodidad a los demás clientes. Don Esteban miró la pila de formularios, después los rostros alrededor. Todos esperaban que se intimidara, que saliera avergonzado, pero don Esteban conocía muy bien su lugar. Y era exactamente ahí. Joven Christian, dijo con calma absoluta, me parece que están creando obstáculos que no existían cuando abrí mi cuenta aquí. ¿Estos formularios son para todos los clientes o solo para quienes ustedes creen que no merecen estar aquí? La pregunta cortó el aire como navaja. Christian sintió un malestar momentáneo, pero rápidamente retomó su arrogancia. Son procedimientos estándar, señor Morales. Si tuviera movimientos regulares de montos altos, ya conocería los protocolos. Qué extraño, murmuró don Esteban, sacando un celular sencillo de su bolsillo. Porque la semana pasada transferí 35 millones de esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial. El comentario causó un silencio incómodo. Christian intercambió miradas con Mónica, quien susurró algo sobre verificar el historial de la cuenta. De cualquier forma, Christian continuó intentando mantener el control. Hoy no será posible procesar el retiro. Tendrá que agendar cita y regresar con toda la documentación. Fue entonces que Patricia, una ejecutiva joven que había observado todo en silencio, se acercó tímidamente. Disculpe, Christian, pero si el señor ya tiene historial de movimientos altos, ¿no sería posible hacer una excepción? Patricia, la voz de Christian sonó como advertencia. Cada quien atiende su función aquí. El protocolo existe para seguirse. Don Esteban guardó su celular y miró alrededor de la sucursal. Veía ejecutivos escondiéndose detrás de reglas inexistentes, clientes sintiéndose superiores por haber nacido en cunas más cómodas, y un sistema diseñado para humillar a quien no encajaba en el padrón esperado. Entiendo, dijo finalmente. No quieren procesar mi retiro hoy. Está bien, pero me gustaría hablar con el director regional. Christian sonrió con satisfacción. El director regional está en junta externa, pero puedo anotar su recado. No necesita anotar nada. Yo espero. Y entonces don Esteban hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en uno de los sillones del área VIP y cruzó las piernas, claramente dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario.
La situación que Cristian pensaba tener controlada con sus protocolos y burocracias, de repente ganó una dimensión que no había previsto. Aquel campesino humilde no estaba siendo intimidado. Al contrario, se comportaba como alguien que tenía todo el derecho de estar ahí. «Cristian», susurró Mónica, acercándose nerviosa. Verifiqué el historial de la cuenta. Tiene movimientos de millones cada semana. Transferencias internacionales, inversiones, todo en orden perfecto. Cristian sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Si don Esteban realmente tenía ese historial, todos los protocolos que había inventado se revelaban como lo que realmente eran: pura discriminación. «Debe ser cuenta empresarial», murmuró Cristian, aferrándose a cualquier explicación. «Probablemente es solo un apoderado, no el titular real». Pero Daniela, quien había accedido al sistema por curiosidad, trajo información que heló la sangre de Cristian. «Cristian, la cuenta está a su nombre, persona física, y tiene una nota aquí en el sistema. Cliente fundador, máxima prioridad, atención directa de dirección general». El ingeniero Bustamante, que hasta entonces había apoyado a Cristian, comenzó a sentirse inquieto. Como empresario experimentado, sabía reconocer cuando una situación se salía de control. «Cristian, tal vez sea mejor resolver esto discretamente». «¿Resolver qué?». Cristian rebatió, su voz mostrando signos de desesperación. «No hay nada que resolver. Existen protocolos». Alejandra Sánchez, dándose cuenta de la atención creciente, intentó salir discretamente de la sucursal. Pero la curiosidad de otros clientes hacía imposible pasar desapercibida. Fue entonces que llegó el momento que Cristian más temía. Su teléfono celular sonó. En la pantalla apareció: Dirección General, Licompo Ramírez. «Bueno», atendió Cristian, su voz temblorosa. «Cristian, habla el licenciado Ramírez, director general. Acabo de recibir una llamada muy extraña. ¿Hay alguien intentando contactarme en tu sucursal?». Cristian miró hacia don Esteban, quien lo observaba con una sonrisa serena. «Sí, licenciado. Hay un cliente aquí que quiere hablar con usted». «¿Cliente?». La voz del director sonó sorprendida. «Cristian, ¿verificaste quién es Esteban Morales?». «Claro que verifiqué. Es un campesino cualquiera que está causando problemas aquí». El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando el director volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. «Cristian, necesito que pases el teléfono al señor Morales inmediatamente y trátalo con el máximo respeto posible. Es una orden directa». Cristian sintió sus manos temblar. «Pero, licenciado, no entiendo». «Pasa el teléfono ahora, Cristian». El grito del director resonó lo suficientemente alto como para que todos en la sucursal pudieran escuchar. Cristian, con el rostro rojo de vergüenza, caminó hacia don Esteban como un hombre, yendo hacia su propio funeral. «Señor Morales», tartamudeó, extendiendo el teléfono con manos temblorosas. «El director general quiere hablar con usted». Don Esteban tomó el teléfono con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Bueno, Pancho, ¿cómo estás, hijo?». La familiaridad en el tono de don Esteban hizo que todos en la sucursal contuvieran la respiración. Aquel hombre humilde estaba hablando con el director general como si fueran viejos amigos. Más que eso, como si tuviera autoridad sobre él. «Estoy aquí en la sucursal de Polanco haciendo un retiro, pero parece que tus ejecutivos crearon unos protocolos nuevos muy interesantes». Mientras don Esteban conversaba por teléfono, una transformación visible ocurría en la sucursal. Ejecutivos que antes reían abiertamente, ahora susurraban nerviosos entre sí. Clientes que habían hecho comentarios despreciativos comenzaban a sudar frío. Mónica intentó acercarse a Patricia. «¿Sabías quién era?», susurró. «No,
Pero eso no importa. Merecía ser tratado con respeto de cualquier forma. Daniela, percibiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar en silencio. Javier, el guardia, intentó esconderse detrás de una columna, rezando para que nadie recordara sus amenazas anteriores. «Sí, Pancho, entiendo». Don Esteban continuaba la conversación telefónica, su voz tranquila contrastando con el pánico general. «No necesitas venir aquí. Podemos resolver esto internamente». «Sí, confío en tu criterio». Cuando finalmente colgó y devolvió el teléfono a Cristian, el silencio en la sucursal era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. «Bien», dijo don Esteban, ajustando su sombrero de paja en la cabeza. «Parece que van a tener oportunidad de conocer algunos protocolos reales muy pronto». Cristian tragó en seco, sabiendo que su carrera acababa de desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor de todo era que él mismo había sido el arquitecto de su propia destrucción. Don Esteban sacó una tablet sencilla del bolsillo de su camisa de manta. La pantalla protegida por un plástico rayado se iluminó cuando la tocó. Con movimientos precisos de quien dominaba la tecnología a pesar de su edad, abrió una carpeta digital. «Mi nombre es Esteban Morales», dijo, su voz resonando por la sucursal silenciosa. «Y yo fundé este banco hace 30 años». Giró la pantalla hacia Cristian, revelando documentos oficiales. Acta constitutiva con certificación notarial, escrituras de propiedad, actas de asamblea. Todo debidamente sellado y firmado digitalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el propio aire se hubiera solidificado. Cristian Villegas sintió sus piernas flaquear. Daniela dejó escapar un grito ahogado. Mónica quedó pálida como el papel. El ingeniero Bustamante sintió su boca secarse instantáneamente. Esto no es posible», tartamudeó Cristian, sus manos temblando mientras miraba alternadamente la tablet y la computadora que mostraba los millones en la cuenta de don Esteban. 67% de las acciones del banco, explicó calmadamente don Esteban. Adquiridas cuando compré la institución hace 3 décadas, cuando nadie más creía en ella. Alejandra Sánchez sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Sus joyas de repente parecían bisutería barata frente al hombre que había llamado campesino ignorante minutos antes. El ingeniero Bustamante, quien había filosofado sobre cada quien en su lugar, intentó tragar las palabras que había escupido con tanto veneno. Señor Morales». Cristian intentó recuperar la compostura, pero su voz salía quebrada. «Yo no sabía. Nadie me dijo». «Nadie te dijo porque no quise que supieran», respondió don Esteban, guardando los documentos con la misma calma con que los había mostrado. «En los últimos 8 meses, recibí 923 cartas de queja sobre el trato en nuestras sucursales. Gente humilde siendo maltratada. Pequeños empresarios siendo menospreciados. Ancianos siendo ignorados». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sucursal. Sus ojos pasaron por cada persona que había participado en la humillación. «Decidí venir personalmente para ver cómo mis ejecutivos tratan a los clientes que más necesitan respeto y atención». Patricia, la única ejecutiva que había defendido a don Esteban, estaba boquiabierta. Había defendido al fundador del banco sin saberlo, pero no se arrepentía. Había hecho lo correcto. «Señor Morales», el ingeniero Bustamante intentó acercarse, su arrogancia transformada en servilismo patético. «Yo estaba bromeando. No quise faltarle al respeto». Don Esteban lo miró con ojos que habían visto décadas de lucha y superación. «Ingeniero Bustamante, no es a mí a quien faltó al respeto. Es a usted mismo. Un hombre que juzga a otros por la apariencia es un hombre que no aprendió nada sobre la vida». Javier, el guardia, intentó esconderse detrás de
otros funcionarios, rezando para que don Esteban no recordara sus amenazas. Joven Cristian, don Esteban continuó, volviendo su atención al ejecutivo que ahora sudaba profusamente. Durante todos estos años construyendo este banco, siempre soñé que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Un lugar donde un campesino como yo, un albañil, un jubilado, una empleada doméstica, cualquiera fuera recibido con respeto. Cristian abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua, pero ningún sonido salía. ¿Pero qué encuentro aquí hoy? Don Esteban negó con la cabeza con tristeza genuina. Encuentro ejecutivos que olvidaron lo que significa servir, que confunden posición laboral con superioridad moral, que tratan a los clientes como enemigos o como objetos de diversión. Alejandra intentó susurrar una disculpa, pero don Esteban levantó la mano gentilmente. Señora, no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con la persona en que se convirtió, mirarse al espejo y preguntarse si es esta la persona que quiere ser. El ingeniero, quien había hablado sobre educación y clases sociales, se sintió más pequeño que una hormiga. Toda su pretendida superioridad se había revelado como pura ignorancia. ¿Saben qué es lo que más me entristece? Don Esteban continuó, su voz cargada de melancolía profunda. Es que perdieron la oportunidad de conocer personas extraordinarias por estar cegados por las apariencias. ¿Cuántos clientes especiales maltrataron? ¿Cuántas historias inspiradoras ignoraron? Sofía, la otra recepcionista joven, comenzó a llorar silenciosamente. Era joven aún. Todavía había tiempo de cambiar, de aprender, de convertirse en mejor persona. Joven Cristian. La voz de don Esteban ahora tenía un tono más firme. Usted me preguntó quién era yo para decir que Patricia no debía ser reprendida. Bien, como fundador de este banco, tengo esa autoridad. Y voy más allá. Patricia será promovida a gerente de sucursal. Patricia sintió las piernas temblar. Había defendido lo correcto sin esperar recompensa, y ahora estaba siendo reconocida de forma que jamás imaginó posible. En cuanto a usted, don Esteban miró directamente a Cristian. Sus funciones en este banco terminan a partir de este momento. No por venganza, sino porque un líder debe ser ejemplo, y el ejemplo que dio hoy no corresponde con los valores que este banco representa. Cristian cayó sentado en una silla cercana, el peso de la realidad finalmente golpeándolo de lleno. En cuestión de minutos había perdido el empleo, la reputación, la confianza. Mónica, don Esteban continuó, usted también está despedida. Una supervisora que participa y alienta humillaciones no tiene lugar en nuestro equipo. La sucursal entera estaba en estado de shock. Clientes ricos descubrían que habían insultado al hombre más poderoso de ese banco. Ejecutivos que habían reído y burlado ahora temían por sus empleos. Pero don Esteban Morales, el hombre humilde de sombrero de paja y ropa sencilla, no había terminado. Aún había lecciones que enseñar y cambios que implementar. La justicia estaba haciéndose, pero de una forma que nadie esperaba, con dignidad, sabiduría y una calma que solo viene de quien realmente conoce el valor de las cosas importantes de la vida. El caos que siguió a la revelación fue como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Cristian Villegas, quien minutos antes era el rey de la sucursal, ahora estaba sentado con el rostro entre las manos, murmurando, «¿No puede ser real?», una y otra vez. Daniela, la recepcionista que había reído con tanto desprecio, intentaba desesperadamente acercarse a don Esteban. «Señor Morales, por favor, yo no sabía. Si hubiera sabido jamás». Sus palabras salían atropelladas, intercaladas por sollozos. «Señorita Daniela», dijo don Esteban, con la misma gentileza que había mantenido. «La cuestión no es qué habría hecho si supiera quién soy.
La cuestión es por qué maltrató a alguien que no conocía. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria. Mónica intentó una última carta para salvar su empleo. Señor Morales, tengo 2 hijos que mantener. Por favor, deme una segunda oportunidad. Puedo cambiar. Sus lágrimas eran genuinas. El miedo al desempleo había roto su arrogancia. El ingeniero Bustamante estaba pálido. Su negocio dependía de créditos del banco. En su cabeza calculaba rápidamente cuántos contratos podrían cancelarse cuando la historia se esparciera por la ciudad. Señor Morales, intentó con voz temblorosa. Fue un malentendido. Tengo el mayor respeto por usted y por el banco. Ingeniero, lo interrumpió don Esteban suavemente. Usted no me respetaba cuando pensaba que era un campesino pobre. ¿Por qué debería creer que me respeta ahora que sabe que tengo dinero? Alejandra Sánchez estaba en pánico absoluto. Su posición en la sociedad dependía de su red de contactos. Haber insultado al fundador del banco más importante de la región era suicidio social. Javier, el guardia grande e intimidante que había ofrecido sus servicios para sacar a don Esteban, ahora lloraba como niño. Señor Morales, yo solo hacía mi trabajo. El señor Cristian me ordenó, nunca haría nada contra usted. Su devoción súbita era tan patética como su arrogancia había sido repugnante. Patricia, en medio del caos, permanecía en estado de shock. La promoción inesperada aún no había sido procesada completamente por su mente. Sofía, la joven recepcionista, se acercó tímidamente. Señor Morales, su voz casi un susurro. Lo siento mucho, soy nueva aquí y pensé que debía seguir el ejemplo de los demás. Sé que no es excusa, pero ¿puedo aprender a ser mejor? Don Esteban miró a la joven con gentileza. Sofía, reconocer el error es el primer paso para corregirlo. Tienes potencial para ser excelente profesional. Mientras tanto, otros empleados que no habían participado directamente observaban con una mezcla de alivio y aprensión. Sabían que cambios drásticos venían. El teléfono de la sucursal comenzó a sonar incesantemente. La noticia se había esparcido como pólvora. Periodistas, empresarios, familiares intentaban obtener información. Cristian, en su desesperación, hizo un último intento. Señor Morales, yo puedo arreglar esto. Puedo cambiar toda la cultura de la sucursal. Por favor, deme una oportunidad. Don Esteban lo miró con mezcla de tristeza y firmeza. Cristian, durante años tuvo la oportunidad de crear una cultura de respeto aquí. En lugar de eso, creó una cultura de arrogancia. Las oportunidades existen para quienes las reconocen. La suya terminó. Don Esteban miró alrededor de la sucursal, su sucursal, y vio no solo el caos del momento, sino las posibilidades del futuro. Una oportunidad de transformar no solo ese lugar, sino de enviar un mensaje a todas las otras sucursales. Patricia, dijo volviéndose hacia la nueva gerente, mañana comenzaremos a implementar cambios profundos aquí. Quiero que prepares una junta con todos los empleados. Vamos a construir una nueva cultura basada en respeto y dignidad humana. Se volvió hacia todos los presentes. Y ahora, sobre mi retiro de 20 millones, sacó su identificación oficial y su tarjeta de débito. Patricia, ¿podrías procesar mi retiro, por favor? Tengo una cita a las 3 de la tarde para comprar unos terrenos en Tulancingo. Es para un proyecto de viviendas para campesinos. Patricia, con manos todavía temblorosas pero decididas, comenzó a procesar la transacción. Por supuesto, señor Morales. Serán unos 20 minutos para preparar el efectivo. Don Esteban asintió y se sentó tranquilamente a esperar. La justicia estaba hecha, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después de aquel día que lo cambió todo, la sucursal bancaria se había convertido en un ejemplo para todo el sistema financiero de la región. Patricia,
ahora firmemente establecida como gerente, había implementado cambios que iban mucho más allá de políticas internas. El primer cambio había sido simbólico, pero poderoso. En la entrada de la sucursal, una placa discreta pero visible decía: «Aquí toda persona es bienvenida, sin importar su apariencia, profesión o condición social». No era solo decoración. Era un compromiso que todos los empleados habían abrazado. Don Esteban visitaba la sucursal una vez por semana, siempre vestido con su ropa sencilla de campesino. Pero ahora, cada empleado lo saludaba con genuino respeto. Más importante aún, trataban a todos los demás clientes con la misma consideración. Sofía, la joven recepcionista que había pedido una segunda oportunidad, se había convertido en una de las empleadas más queridas. Su transformación fue completa. Aprendí que el respeto no es algo que se da solo a quien puede retribuirlo, solía decir a los nuevos empleados. El respeto es algo que damos porque somos personas decentes. La historia de Cristian Villegas, sin embargo, tomó un rumbo diferente. Tras ser despedido, pasó semanas en depresión profunda. Su arrogancia le había costado no solo el empleo, sino la confianza de familia y amigos. Su esposa lo dejó. Los amigos se alejaron. Pero fue exactamente esa caída la que se convirtió en su salvación. Un día, desesperado y solo, Cristian buscó a don Esteban en el rancho. Lo encontró cuidando sus cultivos de nopal, vestido con la misma ropa simple de siempre. «Señor Morales», dijo Cristian con lágrimas en el rostro. «Vine a pedir perdón, no para recuperar mi empleo. Sé que no lo merezco. Vine porque necesito que sepa que aprendí. Aprendí de la peor forma, pero aprendí». Don Esteban dejó de trabajar y miró al hombre que había sido su antagonista. Ya no veía al ejecutivo arrogante, sino a un ser humano quebrado que había encontrado humildad a través del dolor. «Cristian», dijo don Esteban, «el perdón te lo doy de corazón, pero lo más importante es que te perdones a ti mismo y uses esta experiencia para ser mejor persona». En los meses siguientes, Cristian comenzó a trabajar como asesor financiero en una cooperativa de ahorro. Su salario era una fracción de lo que ganaba, pero algo había cambiado en él. Trataba a cada cliente, rico o pobre, con genuino respeto. Mónica tuvo más dificultad para aceptar su caída. Pasó meses culpando a otros, intentando conseguir empleo en bancos competidores, pero la historia se había esparcido por el sector financiero. Cuando finalmente consiguió trabajo como cajera, le tomó casi un año entender que la humildad no era humillación, era liberación. El ingeniero Bustamante enfrentó consecuencias severas. Muchos clientes cancelaron contratos. Su empresa casi quebró. El hombre que juzgaba a otros por condición social, descubrió en carne propia lo que significaba ser juzgado. Alejandra Sánchez se convirtió en paria social. Las mismas amigas que reían de sus comentarios crueles ahora la evitaban. Sola y rechazada, comenzó a trabajar como voluntaria en un asilo. No por publicidad, sino porque necesitaba reconectar con su propia humanidad. La transformación más hermosa, sin embargo, ocurrió con Patricia. Bajo su liderazgo, la sucursal implementó programas de educación financiera gratuita para pequeños productores, microcréditos para emprendedores humildes y atención prioritaria para adultos mayores. ¿Sabe qué aprendí?, le dijo Patricia a don Esteban durante una visita. Aprendí que liderar no es estar por encima de las personas, es estar a su lado. Un año después del incidente, don Esteban decidió hacer una última visita de incógnito. Llegó vestido con la misma ropa humilde, observando cómo sería recibido por empleados nuevos que no lo conocían personalmente. Lo que vio lo llenó de orgullo. Cada empleado lo saludó con gentileza genuina. Le ofrecieron agua, preguntaron cómo podían ayudar.
Lo trataron con la misma dignidad que dedicarían a cualquier cliente. Cuando finalmente se identificó, la sorpresa fue seguida no de vergüenza, sino de alegría. Habían tratado bien al fundador no porque supieran quién era, sino porque habían aprendido a tratar bien a todas las personas. Esa noche, de regreso en su rancho, don Esteban se sentó en el portal y contempló las estrellas. Guadalupe le trajo un café de olla y se sentó a su lado. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Don Esteban sonrió, esa sonrisa serena de quien había plantado semillas de transformación. Más que la pena. Descubrimos que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez. En Tulancingo, el proyecto de viviendas para campesinos estaba casi terminado. 150 familias tendrían casas dignas gracias a esos 20 millones que casi no pudo retirar aquel día. La lección había sido aprendida. La justicia había sido hecha. Y más importante, vidas habían sido transformadas. No solo las de los arrogantes que aprendieron humildad, sino también las de los humildes que descubrieron su propia fuerza. Y don Esteban Morales, el hombre simple de sombrero de paja, había probado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros y crear un mundo más justo. Pero la historia de don Esteban no terminó con la transformación de una sucursal. Lo que sucedió aquel día resonó como onda expansiva por todo el sistema bancario mexicano. 3 meses después del incidente, el video de seguridad de la sucursal, filtrado anónimamente, se volvió viral en redes sociales. Millones de personas vieron cómo un hombre humilde era humillado por su apariencia y cómo la justicia llegó de la forma más inesperada. Los comentarios explotaron. Esto me pasó en mi banco. Nunca más volví. Por eso siempre trato bien a todos. Nunca sabes quién es quién. La humildad es la verdadera riqueza. El video generó un movimiento. Respeta sin importar se convirtió en tendencia nacional. Personas comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación en instituciones financieras. La presión pública fue tan grande que la Comisión Nacional Bancaria tuvo que intervenir. Implementaron nuevas regulaciones sobre trato digno al cliente, capacitaciones obligatorias, protocolos contra discriminación. Pero para don Esteban, lo más importante no fue la fama viral ni las regulaciones, fue algo mucho más personal. Una tarde recibió una carta. El sobre era simple, el papel barato, la caligrafía temblorosa de alguien con poca educación formal. Estimado señor Morales, no lo conozco personalmente, pero vi su video. Soy campesino de Oaxaca. Hace 2 años fui a un banco en mi ciudad para pedir un crédito para comprar semillas. Me trataron como usted fue tratado. Me humillaron. Me corrieron. Nunca volví a intentarlo. Me quedé en la pobreza porque creí que no merecía nada mejor. Pero ver su video me dio valor. Volví al banco. Esta vez con la frente en alto. Conseguí mi crédito. Compré las semillas. Esta cosecha fue la mejor de mi vida. No es solo dinero lo que me dio, es dignidad. Es creer que yo también merezco respeto. Gracias por enseñarme que la ropa no define al hombre. Con admiración, Juan Pérez. Don Esteban leyó la carta 3 veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa carta valía más que todos los millones en su cuenta. Guadalupe llamó a su esposa, mostrándole la carta. Mira esto. Esto es lo que realmente importa. Guadalupe la leyó y también lloró. Cambiaste la vida de ese hombre sin conocerlo. No, corrigió don Esteban. Él cambió su propia vida. Solo necesitaba ver que era posible. En los meses siguientes llegaron más cartas. Cientos de ellas. De todo México. Campesinos, obreros, empleadas domésticas, ancianos, todos con historias similares. Todos agradeciendo por haberles dado valor para exigir el respeto que merecían. Don Esteban respondió cada carta personalmente. Escribía a mano, con la misma caligrafía simple que había aprendido en la escuela rural
hace 60 años. Patricia, viendo el impacto, propuso algo revolucionario. Señor Morales, ¿y si convertimos todas nuestras sucursales en espacios verdaderamente inclusivos? No solo con placas, sino con acciones concretas. ¿Qué propones?, preguntó don Esteban, intrigado. Quiero crear el programa Banco para Todos, horarios especiales para adultos mayores, asesoría gratuita para emprendedores humildes, créditos con tasas preferenciales para pequeños productores y, lo más importante, capacitación constante de todo el personal sobre respeto y dignidad. Don Esteban sonrió ampliamente. Patricia, eso es exactamente lo que este banco necesita. Hazlo. Tienes mi apoyo completo. El programa se implementó en todas las 127 sucursales del banco. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, la satisfacción del cliente subió 89%. Las quejas disminuyeron 76%. Y lo más importante, miles de personas que nunca habían tenido acceso a servicios bancarios dignos, ahora los tenían. Cristian, desde su humilde posición en la cooperativa, seguía las noticias sobre el banco con una mezcla de orgullo y nostalgia. Él había sido parte del problema, pero ahora, desde su lugar, intentaba ser parte de la solución. Un día, reunió valor y escribió una carta a don Esteban. Señor Morales, no merezco su atención, pero necesito decirle algo. He estado trabajando con familias humildes estos meses. Cada vez que ayudo a alguien a abrir su primera cuenta de ahorros, recuerdo cómo los traté cuando tuve poder. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro, una persona a la vez. Gracias por no destruirme completamente. Gracias por dejarme la oportunidad de ser mejor. Cristian Villegas. Don Esteban leyó la carta y sintió satisfacción profunda. No por venganza cumplida, sino por transformación lograda. Le respondió. Cristian, el hombre que eras murió aquel día en la sucursal. El hombre que eres ahora nació de las cenizas. Ese es el verdadero éxito. Sigue adelante. El mundo necesita más personas que aprendan de sus errores. Esteban Morales. Cuando Cristian recibió la respuesta, lloró como no lloraba desde niño. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había sido perdonado. Más importante aún, se había perdonado a sí mismo. En el rancho, don Esteban continuaba su vida sencilla. Despertaba a las 4 de la mañana, cuidaba sus nopales, tomaba su café de olla. Pero ahora sabía que su impacto iba mucho más allá de sus hectáreas de tierra. Había plantado semillas de dignidad en el corazón de miles de personas. Y esas semillas estaban dando frutos por todo México. La verdadera riqueza, confirmaba cada día, no estaba en los 67% de acciones del banco que poseía. Estaba en las vidas que había tocado. En las personas que ahora caminaban con la frente en alto. En los Juan Pérez de todo el país que ahora sabían que también merecían respeto. Esa era una riqueza que ningún banco podría medir. Y ningún Cristian Villegas podría quitar. 2 años después de aquel día que cambió todo, don Esteban cumplió 74 años. En lugar de una gran celebración, pidió algo simple: visitar el proyecto de viviendas en Tulancingo que había financiado con aquellos 20 millones. Llegó en su vieja camioneta Nissan, acompañado de Guadalupe. Las 150 casas estaban terminadas, pintadas de colores alegres, con jardines donde los niños jugaban. Don Ramiro, un campesino de 58 años que había recibido una de las casas, lo reconoció inmediatamente. «Don Esteban, ¿es usted?». Corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. «Durante 30 años viví en un cuarto de lámina. Mis hijos crecieron sin espacio para estudiar. Ahora tenemos una casa digna. Mis nietos tienen donde hacer la tarea. Todo gracias a usted». Don Esteban negó con la cabeza suavemente. «No, don Ramiro. Gracias a su trabajo honesto durante 30 años, esta casa la ganó usted. Yo solo facilité que la justicia llegara».
Esa noche, las 150 familias organizaron una fiesta sorpresa. Cocinaron mole, pozole, tamales. Había música de mariachi. Los niños correteaban entre las casas nuevas. Don Esteban, sentado en una silla de plástico, rodeado de familias humildes, se sintió más rico que nunca en su vida. ¿Sabes qué es lo más bonito?, le dijo a Guadalupe mientras observaban a los niños jugar. No es que les di casas, es que ahora estos niños crecerán sabiendo que merecen dignidad. Ese es el verdadero cambio. Guadalupe lo abrazó. Por eso te amo, porque nunca olvidaste de dónde venimos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Patricia había sido promovida a directora regional. Bajo su liderazgo, el programa Banco para Todos se había expandido a nivel nacional. Más de 2 millones de personas que antes eran rechazadas en bancos, ahora tenían acceso a servicios dignos. Cristian trabajaba ahora como capacitador en la cooperativa, enseñando a otros ejecutivos jóvenes sobre la importancia del respeto. Les cuento mi historia, decía en cada capacitación, para que no cometan mis errores. Mónica había encontrado paz como cajera. Ya no necesitaba título pomposo para sentirse valiosa. El ingeniero Bustamante reconstruyó su empresa, pero ahora con valores diferentes. Trataba a cada empleado, desde el contador hasta el intendente, con el mismo respeto. Alejandra Sánchez seguía su trabajo voluntario en el asilo. Había descubierto que ayudar a otros era más satisfactorio que cualquier fiesta de sociedad. Y Daniela, la joven recepcionista, ahora estudiaba trabajo social por las noches. Quería dedicar su vida a ayudar a quien más lo necesitara. Don Esteban seguía visitando la sucursal de Polanco cada semana, siempre con su ropa sencilla, su sombrero de paja, sus huaraches gastados, y siempre era recibido con respeto genuino, no por ser el fundador, sino por ser una persona. En su rancho seguía cultivando nopales, cuidando su tierra, tomando café de olla al amanecer. Los 67% de las acciones del banco valían ahora miles de millones de pesos, pero él seguía usando el mismo reloj Casio de 25 años. Una tarde, su nieto de 10 años le preguntó: «Abuelo, ¿por qué no vives en una mansión si eres tan rico?». Don Esteban sonrió y se arrodilló para estar a la altura del niño. «Mijito, la riqueza verdadera no es lo que tienes, es lo que das. No es como vistes, es como tratas a los demás. Y las mansiones más grandes están vacías y el corazón está vacío». El niño lo abrazó. «Cuando sea grande quiero ser como tú, abuelo». «No, mijito», don Esteban lo corrigió gentilmente. «Quieres ser mejor que yo. Cada generación debe mejorar a la anterior». Esa noche, don Esteban escribió en su diario, algo que hacía cada noche desde hacía 50 años. «Hoy cumplí 74 años, no con fiesta grande, sino con las familias de Tulancingo. Vi a niños jugando en casas dignas. Vi esperanza donde antes solo había resignación. Si mañana muriera, moriría feliz. Porque no me llevaré el dinero, pero sí la satisfacción de haber hecho del mundo un lugar un poquito mejor. La vida me enseñó que no importa cuánto tengas, sino cuánto compartes. Que el respeto no se compra, se gana con acciones. Y que la verdadera grandeza está en levantar a otros, no en pisotearlos. Gracias, vida, por haberme dado tanto, y por enseñarme que dar es mejor que recibir». Don Esteban cerró el diario, apagó la luz y se durmió con la conciencia tranquila de quien vivió con dignidad, humildad y propósito. Y en todo México, miles de personas que habían sido inspiradas por su ejemplo caminaban ahora con la frente en alto, sabiendo que merecían respeto sin importar la ropa que llevaban puesta. Porque al final, como don Esteban había demostrado, la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia?
¿Cuántas oportunidades perdimos de conocer personas extraordinarias por nuestros prejuicios? Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like y escribe en los comentarios qué harías en esta situación. Tu opinión puede inspirar a otros. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que el respeto no tiene precio. Nos vemos en el próximo video, donde las apariencias siguen engañando y la justicia llega de formas inesperadas.